bienvenidos. Ahí la vemos a Beatriz, Yamila, Micaela, Grace, Martín, Tanilla, María Soledad, Alejandro, Cristian. Quiero corroborar que se escuche bien antes de comenzar. Nos pueden confirmar a través del chat o habilitando sus micrófonos. Bien, ahí veo que reaccionan con el dedito indicando que se escucha correctamente. Bueno, gracias a todos por la puntualidad. Vamos a comenzar con esta clase del día de hoy. Eh, Más allá del moving, secretos de la violencia laboral. Tenemos con nosotros hoy, nos están acompañando Gabriela Cinturión y Alexis Figueroa. Les cuento un poquito acerca de Gabriela. Es licenciada en Administración, graduada en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Buenos Aires, Argentina, máster en consultoría y coach ejecutiva por la Universidad de Salamanca de España. Es experta en gestión del bienestar y la felicidad organizacional por la Universidad de Nebrija, también de España, y formada en psicología social y violencia de género por la Universidad Abierta Interamericana y diplomada en problemáticas de violencia y de acoso en el mundo del trabajo por la Universidad Blas Pascal de Argentina. Alexis Figueroa es abogado por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Empresarial por la Universidad Argentina de la Empresa, diploma de experto, diplomatura internacional en ciberdelincuencia y tecnologías aplicadas a la investigación por la Universidad Austral Argentina y la Universidad Abad Oliva de Barcelona. Hoy vamos a hablar un poco para descubrir las diferentes caras de la violencia laboral, derribar algunos mitos comunes y explorar las principales herramientas para prevenir y gestionar estos problemas en el lugar de trabajo. Así que bueno, desde la Secretaría de Extensión del Instituto Universitario de Ciencias Empresariales, les damos la bienvenida a más de las 30 personas que se están sumando y bueno, aquellos que se estén sumando luego. Y también sepan que estaremos compartiendo la grabación de la clase y el espacio para preguntas será al final, pero si tienen alguna pregunta a lo largo del desarrollo de la clase lo pueden dejar a través del chat, así compartimos al finalizar la clase. Bueno, te paso la palabra, Gabriela. Bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias Hernán por la presentación. Muchas gracias a todos los que están presentes hoy, que se tomen un ratito para escuchar esta clase, porque es un tema que vamos a hablar y es muy interesante, muy importante, fundamental hoy en día. Por eso ver personas acá conectadas, interesadas en ser parte de la solución a este problema tan preocupante a mí me hace muy feliz. Así que bueno, agradecerles a todos y como siempre digo, es urgente que todos nos involucremos en esta temática. Y ahora sí, tenemos un time box súper limitado. Si les parece, comenzamos. Y parece que la mejor manera de empezar era haciendo un recorrido muy rapidito sobre el concepto del trabajo. La verdad es que el trabajo es una parte muy importante en la vida de las personas. Es un medio para obtener todas esas otras cosas que forman parte de nuestro plan de vida, por decirlo de alguna manera. Y no sé si todos saben, pero trabajo es una palabra que deriva del latín, no sé si lo voy a decir bien, pero es tripalium, que era un elemento compuesto por 3 palos al cual se amarraban a los esclavos para azotarlos. Así que ya desde ahí el trabajo tiene como una connotación negativa muy relacionada a lo que es el sacrificio. Pero también tenemos las definiciones un poco más modernas, hoy en día, donde el trabajo es toda actividad que realizan las personas con su esfuerzo físico o intelectual que produce bienes y servicios y que tiene por objeto convertir las cosas, es decir, transformar la realidad. Así que es una actividad que tiene mucha utilidad, mucho valor en lo social. En el ámbito laboral, las personas conviven y es inevitable que no se produzcan, ¿no?, interacciones positivas y o negativas entre las personas. De hecho, podemos afirmar que no hay ni un país, ni una comunidad, ni nadie a salvo de la violencia. De hecho, vemos violencia en todos lados. Vemos violencia en los medios de comunicación, en las calles, en las escuelas, en nuestras propias casas, así que también existe en los lugares de trabajo. Y ahora sí, ya nos metemos más en directo en el concepto de violencia laboral, y la definición más completa nos dice que es una estrategia que se lleva a cabo de diferentes tácticas, como pueden ser comportamientos, dichos, acciones, omisiones, que lo que buscan es provocar, excluir o someter a otro, ya sea como una amenaza o como un hecho consumado, ¿sí?, como una acción concreta. Y se caracteriza o tiene lugar a partir de que puede orientarse y afectar a una sola persona o a un grupo de personas
es un fenómeno que lamentablemente afecta a todos los aspectos y significados del trabajo y se manifiesta de manera evidente o también de manera sutil. Puede darse por acción o por omisión, como decíamos antes, y se basa claramente en todo lo que es el miedo, el desconocimiento y la naturalización. De hecho, hay distintos estudios que revelan que el maltrato laboral está instalado y disfrazado de exigencia. Por eso es súper importante recordar que la violencia también puede consistir en acciones que vistas aisladamente podrían parecer relativamente insignificantes, pero que en realidad pueden constituir formas graves de violencia laboral. ¿Y por qué es tan importante hablar de estos temas hoy en día? Bueno, el primer punto y el más importante es que tiene consecuencias realmente devastadoras para la salud mental y física de las personas. Lo vamos a ver más adelante, pero bueno, genera estrés crónico, ansiedad, depresión, trastornos en el sueño, bueno, dolores de estómago, cuestiones gastrointestinales y en algunos casos incluso llega realmente a cuestiones muy graves como puede ser el suicidio. Y teniendo en cuenta que estamos en un contexto de mucha conciencia sobre la salud mental, abordar este tipo de situaciones de la violencia laboral es algo clave hoy en día. Otro de los motivos por qué es relevante tratar estos temas es porque genera costos económicos en las organizaciones y esto se debe al ausentismo, a la rotación del personal, a la pérdida de productividad. Recordemos que el malestar y la insatisfacción de las personas afecta la calidad del trabajo y también afecta la competitividad de la organización y se transmite directamente en la cultura y en el clima laboral. También es relevante por todo lo relacionado a la diversidad y a la inclusión, porque la violencia afecta desproporcionadamente a ciertos grupos, sobre todo a lo que es mujeres y minorías, ¿sí? El otro punto que lo hace relevante es la sensibilización y la educación. Es un tema que tiene un impacto muy importante a nivel mundial y los empleados y todas las partes interesadas esperan que realmente las personas no solo accionen sobre los incidentes de violencia, sino que también implementen estrategias y medidas preventivas y proactivas sobre estas situaciones. Además, tenemos que saber que hay, después lo vamos a ver más en profundidad, pero hay normativas y regulaciones sobre la prevención del acoso y la violencia, así que las organizaciones tienen que cumplir con esas normativas para evitar sanciones legales y proteger también su reputación. Y otro punto súper importante son los cambios en las dinámicas de trabajo, ¿no? Las nuevas formas de trabajo, el home office, los modelos híbridos, también traen nuevos desafíos para la prevención de la violencia laboral, porque los límites entre la vida laboral y la personal se van viendo cada vez más difuminados, ¿no? Y las nuevas formas de comunicarnos pueden facilitar o complicar la aparición de comportamientos violentos. Así que tenemos que saber que prevenir y gestionar la violencia va a ser algo fundamental en el futuro del trabajo a nivel mundial. Y como les decía antes, es cada vez más evidente que no hay personas, ni empresas, ni sectores, ni sociedades que puedan jactarse de estar totalmente a salvo de lo que es la violencia y el acoso, ¿sí? ¿Y cuáles son las formas de manifestarse que tiene, por lo menos la violencia en el ámbito laboral? Tenemos tres fundamentales. La primera es la agresión física. Y esto nos referimos a empujones, a agarrar fuerte, a pegar, morder, patear, incluso lanzar objetos. También tenemos lo que es el maltrato psicológico, que se presenta de una manera mucho más sutil, llegando incluso a ser difícil de reconocer por quién está siendo víctima, porque puede comprender una secuencia de conductas, de comportamientos, de decisiones, de órdenes, de gritar, humillar, que te den proyectos con plazos imposibles de cumplir, ocultarte información para que no puedas hacer tus tareas, excluirte, ignorarte, y son un montón de ejemplos. Quiero que sepan que estos son solo ejemplos y que hay tantos ejemplos como personas en el mundo, así que hay que tener muy claro que hay muchísimas formas de que se evidencie este tipo de situaciones que son muchas veces imperceptibles. Y por último tenemos todo lo que es el acoso sexual, ¿no? Esto vendrían a ser comunicaciones obscenas, contacto físico no deseado, preguntas intrusivas sobre la vida privada o el cuerpo de una persona, chistes sobre la orientación sexual, favores sexuales, compartir imágenes, correos, mensajes con contenido explícito también sexual,
Así que por esto es súper importante entender que reconocer la violencia es el primer paso para erradicarla. Es fundamental que no ignoremos las señales, o sea, si ya hay algo que nos llama la atención, hay que estar atentos, porque la falta de conocimiento y la concientización puede convertirnos en víctimas, ¿sí? Es fundamental formarnos sobre este tema, pero no solo para protegernos a nosotros, sino también para crear entornos de trabajo que sean realmente sanos y seguros para todos. Y ahora sí les queremos contar algunas de las red flags, ¿no?, que existen en las organizaciones, que son estas organizaciones las que deberían prestar todavía más atención a todo lo relacionado con la violencia laboral. En primer lugar, son estas organizaciones en las que no se habla de este tema. No hay información, no hay sensibilización, no hay capacitación sobre la temática, porque cuando no hablamos de esto, terminamos generando que estos comportamientos pasen desapercibidos o sean tolerados. Esto es muy crítico para los líderes y los altos mandos, porque son quienes tienen el poder de establecer un entorno mucho más seguro. Y ya lo vamos a ver mucho más adelante, pero la violencia laboral se manifiesta de maneras tan sutiles que muchas veces no se reconocen y es generalmente ejercida por los niveles de supervisión. Así que capacitar a todos los empleados, y cuando digo a todos es a todos los empleados, pero especialmente a quienes ocupan roles de liderazgo, es súper importante para prevenir y combatir este tipo de comportamientos. Otra de las red flags son las organizaciones que tienen liderazgos negativos, ¿no? En los que se pueden visualizar este tipo de liderazgos, donde eh, hay líderes que usan el miedo, la manipulación, la competencia o la microgestión. Todo esto puede ser causante directo de situaciones de violencia. Así que estos estilos autoritarios, abusivos, suelen pasar muchas veces desapercibidos o peor, pueden ser justificados y premiados por la organización, pero es muy importante tenerlos identificados. Otra de las red flags que llamamos nosotros son los ascensos, ¿no? Cuando no se dan de manera transparente, terminan dando la impresión de que las decisiones no se basan en mérito, ni en rendimiento, ni en las habilidades de las personas, sino que son más bien a partir de favoritismos, de amiguismos, de relaciones personales. Así que si los empleados sienten que los ascensos no son justos, pueden perder la confianza en la organización y en los líderes, que también puede generar una competencia a su vez desleal, o podrían sentir que tienen que soportar este tipo de comportamientos para ser considerados como para un ascenso, ¿no? Otras de las alertas es la distribución desigual de los recursos, ya sean económicos, técnicos o humanos. Y esto es básicamente la desigualdad en oportunidades de desarrollo, la carga de trabajo desproporcionada, que algunos equipos o departamentos puedan tener acceso a mejores herramientas, a más tecnología, a más formación. Eso puede generar un impacto negativo y generar situaciones como, o sensaciones de injusticia y falta de transparencia. Así que eso también puede ser una alerta. Y tenemos por último la ausencia justamente de estrategias de prevención y actuación en violencia. Es un tema más que fundamental. Sin estrategias, estos incidentes podrían escalar rápidamente y algo que podría haber sido un conflicto menor puede convertirse en un problema grave. Así que los empleados necesitan sentir que pueden tener un espacio seguro donde expresar sus preocupaciones. Eh, Así que esto es súper fundamental. Y también agrego dos red flags más, que si bien no las pusimos, me parecen súper importantes, que es esto de la falta de información y capacitación sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores y también de los directivos, ¿no? Porque sin información, tanto los empleados como los directivos pueden desconocer sus derechos y obligaciones, y los colaboradores pueden volverse más vulnerables a situaciones de explotación, de acoso, de maltrato, y a su vez los directivos que no están tan bien informados de sus obligaciones pueden adoptar prácticas de liderazgo negativas o injustas que pueden justamente resultar en violaciones a esta normativa y demás. Por eso el desconocimiento del tema es una alerta enorme. Y también algo que sucede mucho en las organizaciones son
los subgrupos radicalizados, ¿no? Nos referimos a cuando se genera un nosotros contra ellos, que demuestra una falta de alineación de los objetivos de la organización, que terminan excluyendo, discriminando a otros grupos que no compartan sus creencias o sus enfoques, así que es muy alarmante ver que en las organizaciones existen este tipo de grupos. Bueno, seguimos. Como decíamos antes, la conducta o comportamiento inaceptable, ya sea física, psicológica o sexual, independientemente de su intención, puede prevenir de fuentes internas o externas. Y cuando digo internas me refiero a personas dentro de la organización y externas podrían ser, no sé, clientes, proveedores, usuarios, así que puede venir de ambos espacios. Por eso tenemos que tener en cuenta que la violencia es el ejercicio abusivo de poder, pero el poder no es algo estático ni una posesión, es algo que circula en las organizaciones, por lo cual no siempre quien detenta la autoridad o ocupa una jerarquía es quien tiene el poder suficiente para someter o excluir. Esta diferenciación, tener bien claro esto, es lo que nos va a permitir hablar de las direcciones en las que puede presentarse la violencia laboral en cualquiera de sus formas. Por un lado tenemos el sentido vertical, ¿sí? Y cuando decimos vertical tenemos dos opciones, de forma descendente, que es cuando el nivel de supervisión y jerárquico genera o ejerce la violencia hacia los trabajadores, pero también puede ser ascendente, desde un trabajador o un equipo hacia quien ocupa un nivel jerárquico o de supervisión. Y también tenemos el sentido horizontal, que se produce entre pares que ocupan un mismo nivel de jerarquía, por ejemplo. Y ahora les vamos a mostrar un gráfico que representa un modelo de cómo los diferentes actores interactúan en situaciones de violencia laboral y cómo contribuyen, terminan permitiendo o perpetúan el problema. La primera capa que van a ver en el gráfico que está del centro es donde se encuentra la víctima, ¿no? Es la persona que está directamente afectada por el acoso y por la violencia en el entorno laboral. En la segunda capa tenemos a los acosadores y a los cómplices, que son quienes cometen el acoso, y también incluye a los cómplices, que aunque no son los principales agresores, apoyan o permiten el comportamiento abusivo. Esto de que tengan tanta proximidad en las capas a la víctima, como lo ven en el gráfico, que es la segunda capa, tiene que ver con el rol activo en la dinámica de la violencia. Así que los cómplices, al igual que los acosadores, contribuyen claramente al sufrimiento de la víctima. Su comportamiento puede ser explícito, como apoyar activamente al acoso, o puede ser también implícito, ¿no? Como al permitir que esto suceda sin generar ningún tipo de intervención. Muchas veces la participación de ellos se da por la búsqueda de aceptación o la búsqueda de poder dentro de un grupo, pero su indiferencia o el apoyo al comportamiento abusivo hace que esto perpetúe y se genere el ciclo de violencia. Algunos ejemplos de quiénes podrían ser los cómplices, bueno, un empleado que se ríe de los comentarios despectivos hacia un compañero o que participa de los chistes y burlas sobre la víctima. Puede ser un supervisor que al recibir quejas sobre algún comportamiento abusivo decide no tomar ninguna acción o descarta cualquier preocupación de la víctima. También podría ser un ejemplo un líder que es consciente de lo que está pasando, de que hay alguna actitud negativa de una persona hacia otra, pero no solo que permite el comportamiento, sino que lo valida o incluso lo fomenta, ¿sí? Y también pueden ser cómplices, por ejemplo, un departamento o un área que puede ser de recursos humanos, por ejemplo, que está al tanto de la situación de abuso, pero no sigue los procedimientos adecuados para investigar y resolver los casos, no interviene. Así que a todos ellos nos referimos como ejemplos de que pueden ser cómplices. Después tenemos la próxima capa, que es la tercera, que serían los testigos que en lugar de intervenir o apoyar a la víctima, optan por ignorar o aislar a la persona afectada y realmente juegan un papel fundamental en el círculo de violencia porque su decisión de no intervenir o no ofrecer apoyo deja claramente a la víctima sin respaldo y encima refuerza una cultura de silencio. Así que este aislamiento puede hacer que la víctima todavía se sienta más vulnerable y más desamparada. Algunos ejemplos podrían ser al notar que un compañero está siendo acosado, no interactuar con él para evitar conflictos, para evitar que lo relacionen con esa persona,
no invitar a la persona a reuniones importantes o actividades, intensificando justamente, ¿no?, esa sensación de exclusión. Y también podría ser un ejemplo, un supervisor que decide asignarle menos tareas o menos responsabilidades para evitar tener que abordar el problema del acoso. Y después tenemos la otra capa, sería la cuarta capa, que son los testigos, que aunque no actúan activamente ni participan del acoso, saben que hay un problema, pero eligen permanecer en silencio. Tienen como una falta de acción que puede ser claramente un reflejo de miedo, de incertidumbre, pero lo que hay que saber es que también contribuyen al entorno de violencia. Estas personas decimos que enfrentan como un dilema moral, ¿no? Porque aunque reconocen la injusticia, hacen silencio. Y esto, por más de que sea bien intencionado, no resuelve el problema y puede incluso hasta intensificar el sufrimiento de la víctima. Estos testigos necesitan poder reflexionar sobre cómo el silencio termina siendo parte de mantener un status quo, eh, y deberían poder al menos intentar brindar apoyo moral o buscar algún tipo de ayuda para la víctima, ¿sí? Y después tenemos como la última capa, que son las organizaciones favorecedoras de la violencia laboral, que por su cultura, por sus políticas o su falta de intervención fomentan o permiten situaciones de violencia. Estas son las organizaciones que terminan creando un entorno en donde el acoso puede escalar sin ningún tipo de consecuencias. Así que me encantaría que se lleven como este mensaje de que todos los involucrados en una situación de violencia, ya sea como agresores, cómplices o testigos, tienen un papel en la configuración de lo que es la escena de la violencia, ¿no? Y ahora sí nos metemos directamente en lo que es los procesos psicológicos que terminan facilitando la violencia en los entornos laborales. El primero es la naturalización, que supone que la violencia es algo normal, es algo de la vida, es como una parte más de la vida, todos lo naturalizamos, ¿no? Eh, Esos comentarios que solemos decir como, bueno, estas cosas siempre pasan, la vida es así, no podemos hacer nada, esto nunca va a cambiar. Bueno, lamentablemente estas justificaciones lo único que hacen es dejar instalada la violencia sin posibilidades de defender a las personas que lo sufren o a los otros que quieren hacer algo para evitar que suceda, ¿no? El otro proceso psicológico que también lo genera es la invisibilización, porque sin herramientas conceptuales, el fenómeno de la violencia resulta invisible. Si no le ponemos el nombre que tiene, si no le damos la identidad, eh, se vuelve invisible. Así que, sobre todo para lo que es el tipo de acoso psicológico, el hostigamiento o el mobbing, que son acciones tan sutiles, tan normalizadas, que realmente no se ven a simple vista, porque justamente la intención es esa, ¿no? Es no dejar rastro o huella del acoso. Justamente la idea es dejar a la víctima como un incompetente, como un problemático, y de paso no poder ser acusados de nada, por lo difícil que es demostrar una agresión de este tipo psicológico, ¿no? También tenemos la insensibilización, porque las personas perdemos sensibilidad frente a la violencia. No solo aquellos que la sufren, sino quienes son testigos, como decíamos recién, y que también los testigos en algún punto terminan siendo víctimas secundarias de estas escenas de violencia. No tenemos conciencia del daño que generan las personas y en las organizaciones este tipo de fenómenos. Y por último tenemos el encubrimiento, que también es otro proceso psicológico que facilita toda la dinámica, y se da porque el silencio termina siendo como una forma de complicidad, ¿no? Y además, lamentablemente, no se habla ni se denuncian estos comportamientos. Y ahora sí, para entender también por qué es relevante todo este tema que estamos hablando, les traemos algunos números a nivel mundial para ser conscientes de lo que es esta problemática. Como ven, uno de cada 5 personas, esto es una encuesta que se hizo en el 2021, uno de cada 5 personas sufrieron al menos una de las modalidades de violencia y acoso durante su vida laboral. Más de 3 personas de cada 5 son víctimas que afirman haber sufrido situaciones de violencia en varias oportunidades. Y tenemos que el 6,3% de las víctimas afrontó durante su vida profesional las 3 modalidades.
Y ahí lo clasificamos en que casi una de cada 10 personas sufrieron violencia y acoso físico en el trabajo, este es acoso físico, y en su mayoría los que sufren este tipo de violencia son los hombres. También tenemos que casi uno de cada 5 sufrieron violencia psicológica, que es la modalidad más común en situaciones de violencia laboral. Y tenemos que uno de cada 15 personas han sufrido la violencia del tipo sexual. Y somos las mujeres quienes estamos especialmente expuestas a este tipo de violencia. Seguimos. Este es el resultado de un estudio hecho en América del año también 2021, que nos muestra que solo el 63,5% sería de las personas pudieron revelar que fueron víctimas de violencia laboral y en la mayoría de los casos solo lo cuentan amigos y familiares. El resto no lo cuenta directamente. Y ahora sí nos metemos a hacer un doble clic en lo que es en Argentina, donde el 63% de los casos son mujeres las que denuncian situaciones de violencia. En su mayoría, el tipo de violencia que manifiestan es este tipo psicológico en un 85%, seguidos por el tipo de violencia sexual en un 9% y la física en un 6%. Por lo general, los casos son producidos por acosadores varones. Y como ven en el último gráfico, en la mayoría de las consultas se denuncia que la violencia es ejercida de forma vertical descendente, es decir, desde los niveles jerárquicos superiores hacia un colaborador en el más del 80% de los casos. Por eso se dice que los jefes pueden ser más importantes para nuestra salud mental que nuestro propio terapeuta, ¿no? Porque es impactante, pero es así, y por eso las organizaciones necesitan empezar a darse cuenta de lo necesario que es priorizar el bienestar y la felicidad de los trabajadores. Así que si tenés un rol de liderazgo en tu organización, es tu responsabilidad y también de tu organización formarte en este tipo de temáticas como la violencia laboral para evitar ser un riesgo para tu propio equipo. Esta frase me parece clave porque muchas veces uno termina siendo víctima de violencia por falta de conocimiento y concientización. No tenemos el conocimiento y las herramientas para reconocer y gestionar estas situaciones. Así que es clave, por eso agradezco que estén acá. Y nada, ahora si les parece, los dejo ya con Alexis, que nos va a explicar un poquito todo lo que tiene que ver con las consecuencias de todo este fenómeno. Alex, te dejo la palabra y voy pasándote las opiniones. Muchas gracias, Gaby. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como mencionaba Gaby, lo relativo a, bueno, cuáles son las consecuencias, y acá vamos a aperturar las consecuencias tanto para el trabajador como para la organización. Como mencionaba Gaby al inicio, para el trabajador va a afectar a su salud psicosocial. Vimos el tema de la depresión, el tema de la frustración, el tema de la afectación a la salud física como úlceras, gastroenteritis y hasta incluso cuestiones, y que hay mucha jurisprudencia sobre esto, con cuestiones de intento de suicidio y demás. En cuanto al rendimiento laboral, va a haber una disminución en la productividad, en la concentración, probablemente haya un aumento en los errores, el trabajador va a tender a disminuir la calidad en los trabajos que hace, también va a afectar las relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo, con sus supervisores, probablemente, y a lo largo del curso iremos viendo cómo funciona el proceso acosador y cómo la persona acosada, la víctima, tiende al aislamiento social dentro de la organización, transformándose, como mencionaba anteriormente Gaby, en la persona conflictiva, ¿no? Por otro lado, en el desempeño profesional y en la carrera va a haber una menor satisfacción, una desmotivación laboral, ¿sí? Va a tener un impacto negativo en el desarrollo de la carrera profesional de esa persona, en las oportunidades de promoción, de desarrollo profesional. Eso en cuanto a las consecuencias para el trabajador, que vimos que lo traspasa por todo su ámbito, desde su salud física, desde su salud mental, desde su desarrollo profesional. Y por otro lado, la organización no queda exenta de esto, ¿no? Va a afectar el clima laboral. El ambiente de trabajo se va a transformar en un ambiente negativo, conflictivo. Veremos la diferenciación entre lo que es un ambiente de trabajo violento y un ambiente de trabajo hostil.
que bueno, requiere por ahí un desarrollo un poco más profundo. Va a tener, bueno, como mencionaba, si los trabajadores rinden menos, va a disminuir la productividad en general, va a haber un incremento en el ausentismo, en las licencias por enfermedad, tanto por enfermedad física como por salud mental, un incremento en la tasa de rotación al personal, y todo esto, además de disminuir la productividad, trae con sí su correlato en los costos financieros para las organizaciones. Y por supuesto en la reputación y en la cultura organizacional. ¿Por qué hablamos de la reputación? Porque supongamos que sale el juez ordena la publicación de una sentencia o sale una nota de que en determinado lugar de trabajo existen casos de violencia laboral. Probablemente esto afecte a la reputación en cuanto a los clientes que quieran vincularse con esa organización o que haya proveedores que no quieran vincularse con esa organización, ¿no? Y también otra cuestión que está vinculada con la reputación de la empresa cuando se entiende que no es un buen lugar para trabajar, es que implique una disminución o dificulte, mejor dicho, la atracción del talento, ¿no? Y por supuesto que va a tener su correlato en cuestiones legales, ¿no? Costos de procedimientos judiciales, costos de indemnizaciones en caso de sentencias desfavorables. Esto a grandes rasgos, ¿cuáles son estas consecuencias? Por otro lado, vamos a avanzar con el marco legal, ¿sí? Bueno, esto lo que ya comenté. Y avanzamos entonces con el marco legal. Acá es a modo enunciativo, estas normas son tanto nacionales como internacionales, ¿sí? Que regulan de manera directa o indirecta la violencia en los espacios de trabajo. Vi que había gente de República Dominicana, de Costa Rica, ¿sí? Lo tienen, bueno, en la Constitución Nacional, en el Código de Trabajo, en la Ley 2497, sí, que no está acá en la filmina, tienen también la resolución 22 del 2021 del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Que tratan también y abordan estas cuestiones. Por lo cual, contar con un marco jurídico robusto, tanto a nivel nacional como internacional, para regular la violencia laboral, es esencial para proteger los derechos de los trabajadores y promover un ambiente laboral seguro y saludable. Y también para poder garantizar la equidad y la justicia en el lugar de trabajo, como mencionaba antes Gaby respecto a cómo funciona esto, ¿no? Y esto no solamente es para la salud o para el bienestar del trabajador, sino que va a contribuir a la estabilidad y al éxito a largo plazo de las organizaciones y, por supuesto, a un desarrollo de una economía global más ética y responsable. Frente a esto, elegí como para poder desarrollar lo más brevemente posible. Durante el curso vamos a ir profundizando en cada una de las normativas, no solamente a nivel internacional, sino también en lo que hace a República Argentina y a distintos países de Latinoamérica que son muy ricos en este tipo de cuestiones. Y traje lo que es el convenio 190 de la OIT, que es una norma bastante importante. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, es un organismo especializado dependiente de Naciones Unidas que se encarga de los aspectos vinculados al trabajo y a las relaciones laborales. Brevemente, Argentina ratificó el convenio a través de la Ley 27.580 en noviembre del 2020 y se convirtió en el tercer país del mundo en adherir a este convenio, ¿sí? A partir de ello, conforme al sistema normativo que tiene nuestro país, a partir de la reforma constitucional del año 94, este convenio se incorpora a la normativa, a nuestra legislación interna, por imperio de aplicación del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Después vamos a ver que no es casual de que Argentina haya sido el tercer país en adherir a este convenio, pero después vamos a ver a qué se debe esto y que va a tener también su correlato en distintos países de América Latina. El convenio 190 de la OIT entonces establece un marco internacional, ¿sí? Esto es para todos los países, por supuesto para aquellos que ratifican este convenio, para prevenir y para abordar la violencia laboral y el acoso en el mundo del trabajo.
Y en su artículo primero, en el inciso primero A, nos da una definición de qué hay que entender por violencia y acoso en el mundo del trabajo. Y nos habla de este conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas, ¿sí?, de tales prácticas y comportamientos, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida. ¿Y para qué? Dice que tengan por objeto, que causen, todo esto es muy importante, que tengan por objeto, que causen o que sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. Y incluye, esta es la novedad del convenio 190, que es del 2019, que no es tan antiguo, que incorpora la violencia y el acoso por razón de género. Entonces podemos ver que se trata de un concepto unitario, omnicomprensivo, que pretende abarcar las distintas manifestaciones del acoso en el trabajo, ¿sí? Como nos contaba Gaby antes cuando hacía la apertura de cómo se puede manifestar la violencia laboral, ¿sí? Moral, sexual, por razón de género. Y cuando habla de por razón de género, se puede hacer una analogía con una buena lógica jurídica de que podemos extenderlo exclusivamente también a cualquier otra causa de discriminación en el ambiente laboral. Y si bien se ha llevado a tratar de sintetizar conceptualmente el fenómeno, ya que, bueno, obviamente no en vano es necesaria esta delimitación, porque obviamente va a constituir la piedra angular a través de la cual cualquier ordenamiento jurídico debería basar su legislación interna. Pero se han suscitado algunas dudas vinculadas con esta definición, ¿sí? Y el debate está relacionado con la concurrencia o no, o la necesaria concurrencia o no, de un elemento teleológico, de un objetivo, de un fin. Y ahora lo vamos a ir abriendo a esto, ¿no? Y que el elemento teleológico en qué va a estar concretado en la verificación de qué, de la intencionalidad lesiva en la definición del acoso laboral. Y como en el mundo del derecho, para quienes no son abogados, para quienes son abogados ya lo saben, para quienes no son abogados, siempre tenemos al menos dos lados de la biblioteca. Por un lado, tenemos quienes sostienen el carácter prescindible de este elemento, sostienen que no cabe exigir ni indagar cuáles fueron las motivaciones personales del acosador, pues la necesaria verificación conlleva a una dificultad añadida a la hora de propiciar una tutela efectiva a la víctima. Basta, por tanto, determinar, sostienen ellos, de manera objetiva, que la creación de un entorno humillante y ofensivo para la persona trae como consecuencia actos que son imputables al acosador. Por el otro lado, y adelanto que esta es la doctrina predominante, sostienen que es necesario exigir que estos actos que integran la conducta acosadora responden a una finalidad tendente a causar perjuicios de distinta índole a la víctima, y entienden que es un elemento esencial para caracterizar conceptualmente este fenómeno, para poder diferenciarlo de otras cuestiones, de otras figuras en el ambiente de trabajo que sin ser violencia laboral, como el ambiente de trabajo hostil, causan también riesgos de naturaleza psicosocial. En la medida en que el sistema de tutela preventiva y reactiva, ¿por qué reactiva? Porque es sancionadora y reparadora frente al acoso, va a bascular esto, ¿no?, en torno a la correcta delimitación jurídico-conceptual, y por ello vamos a hacer algunas consideraciones que nos va a dejar un poco más claro esto que parece por ahí un chino de entender, pero es interesante conocerlo. Primero, advertir que el debate surge justamente porque la definición que surge del convenio no surge de la literalidad, si existe o no este elemento teleológico. Sin embargo, al utilizar la expresión, como decía antes, que dice que tenga por objeto, que cause o que sea susceptible de causar un daño,
no elude entonces esta necesaria concurrencia de un elemento, de un fin último, de un elemento teleológico que sirva de guía. Entonces, si como decía, no puede extraerse la definición del convenio 190 ello, lejos de entender factible que el acoso laboral puede darse tanto en los casos en que exista un propósito dañino en los actos que conforman la conducta, es decir, que tengan por objeto, como aquellos en donde, aún sin verificarse este propósito, se produce el mismo resultado, es decir, que tengan por efecto. La fórmula contemplada en el convenio no establece de forma explícita esta última posibilidad. Por eso hablamos de que la exigencia del elemento teleológico es imprescindible, es necesaria. Por lo tanto, habría que interpretar que la presencia de este elemento va a ser exigible en todos los casos en que se analice un caso de violencia o de acoso laboral. En otras palabras, para sintetizar, la existencia de violencia o acoso requiere que este resultado haya sido propiciado de forma, y esto es muy importante, consciente y deliberada, por parte de los agresores. Junto con este propósito, con esta finalidad, la conducta de la acosadora también tiene que tener un elemento esencial, pero que también es distinto, que es la potencialidad lesiva de los actos en que aquella se proyecta, que causen o que sean susceptibles de causar, sin que por ello sea preciso que se produzca el daño efectivo, el daño físico, el daño psicológico, el daño sexual o económico, en la víctima para que determinar concurrente la existencia de un acoso o de violencia laboral. Entonces acá conviene precisar que la lesividad debe valorarse, y esto lo mencionaba Gaby y lo reitero porque es muy importante, debe valorarse atendiendo a la conducta en su conjunto, que va a permitir incluir actos y agresiones de diversa índole y entidad, tanto los más graves, los que son evidentes que es un caso de violencia laboral, porque son vulneraciones tan groseras a los derechos laborales, pero también hay otros, y que son en su mayoría, que son más leves, que son más dispersos temporalmente, y que para quienes se incorporen al curso, cuando analicemos el proceso acosador, vamos a ver que esto es el modus operandi más utilizado, que que analizados en su contexto, van a tener una relevancia jurídica importante. Para ir finalizando entonces esta parte del marco jurídico, decimos entonces que los principales elementos, o sea, de todo lo que dije, lo más importante sería que los principales elementos que conforman el acoso laboral tenemos una parte, los actos que conforman la conducta acosadora, que han de tener por objeto el elemento teleológico, el fin, causar un daño, la intencionalidad lesiva por parte de la persona acosadora. Y por otro, que por su propia naturaleza o finalidad han de apreciarse en su conjunto. Y estos actos tienen que tener tal virtualidad de producir un daño efectivo en la víctima. Y esto después vamos a hablar un poco de los mitos, que no importa si el daño se concretó o no, ¿sí? Tienen que tener la virtualidad de producir un daño efectivo, es decir, tener una potencialidad lesiva. Por otro lado, hablaba al inicio cuando empezaba y contaba que Argentina había sido uno de los primeros 3 países del mundo en ratificar el convenio de la OIT, y que esto no es casual. En Argentina y probablemente en muchos países de Latinoamérica surgieron distintos movimientos sociales a la par o a la necesaria verificación de realidades de mercados laborales muy precarios, con muchas particularidades, que fueron apresurando la ratificación del Convenio 190 y el reconocimiento legislativo por parte de los diferentes congresos. Y cuando hablamos de luchas de reconocimiento de derechos, nada es casual. Cuando la OIT y los distintos países que la integran deciden abordar el tratamiento de un instrumento a nivel internacional para abordar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, surge su correlato temporal con el
distintos movimientos de defensa de los derechos de las mujeres. Principalmente me estoy refiriendo al Me Too de Estados Unidos, que bueno, en Argentina se llama Ni Una Menos, en Colombia Yo Te Creo, en República Dominicana Yo Te Creo, en Guatemala se llama Nosotros También, que surgieron con el fin de abordar la violencia no surgieron, perdón, con el fin de abordar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, sino con visibilizar y defender la violencia contra las mujeres, pero la violencia física, la violencia doméstica, la violencia en espacios urbanos. En lo que refiere a Ni Una Menos, en su inicio no se vinculó con la defensa de los derechos laborales, pero no le podemos quitar, y lo traslado, y estoy seguro que así se replicó en los distintos movimientos suscitados en los distintos países de Latinoamérica, la instalación en la agenda pública, ¿sí? Entonces podemos decir que no surge de una legítima concientización o una genuina concientización por parte de los legisladores de los distintos países, sino que estos movimientos han sido quienes lo han puesto en la agenda pública y han establecido la necesidad de contar con políticas, ¿sí? Por eso vamos a ver que a lo largo del curso que hay distintas leyes que, por eso hay tanta ley, porque no hay una que lo regule en extenso, sino que cada una lo va a regular o se pueden aplicar distintas analogías, ¿sí? Por otro lado, y esto más centralizado en lo que es a la República Argentina, pero que insisto, no somos tan distintos de otros países de Latinoamérica, es cómo la jurisprudencia ha conceptualizado los casos de violencia laboral en cualquiera de sus manifestaciones, sexual, psicológica, física. Y esto siempre implicó justificar el despido indirecto en que se coloca el trabajador a causa de los actos de violencia laboral de los cuales fue víctima, como paso previo para justificar la sanción en concepto de daño moral y hasta material en algunas circunstancias. Y la realidad es que hay tantas definiciones, por eso hice tanto hincapié en cómo lo define la OIT, porque hay muchas definiciones como autores, doctrinarios y magistrados hay. Algunos lo han tratado como un trato hostil y persecutorio, otros los han tratado como un sometimiento a tensiones nerviosas o sobre exigencias de carácter estresantes, otros hablan de un trato discriminatorio hacia la persona, alusiones directas y ofensivas a su aspecto físico, por lo cual es muy abundante cuál ha sido la acogida que se le ha dado a las distintas casuísticas a través de los planteos que han efectuado las personas perjudicadas por determinadas conductas lesivas por parte de sus superiores y como, insisto, como mencionaba Gaby, no es solo mi jefe, no es solo mi supervisor, es mi compañero de trabajo, es un cliente, es un proveedor que ingresa al establecimiento de trabajo. Y la mayoría lo ha hecho bajo el concepto de daño moral como forma de justificar la condena pecuniaria. Y esto es importante, siempre hablamos de conducta pecuniaria y cuando hablamos de las consecuencias que dejan en la salud psicofísica de los trabajadores, podemos hacer la analogía en cuando una persona es una familia, lamentablemente tiene un caso de un incidente donde hay una víctima fatal, y la realidad es que la condena pecuniaria, el dinero que se percibe en concepto de daño moral, podemos decir que nos queda bastante corto para poder sanar las heridas y las secuelas que provoca la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Sin embargo, a esto hay un fallo del 2022 de la República Argentina, de una provincia que se llama Córdoba, que es un fallo bisagro en la historia de los reclamos en sede judicial, ante casos de, por supuesto, de violencia laboral. Es un caso de una señora que se llama Alicia Moyano, que formuló una denuncia por
violencia psicológica y física cuando era empleada en un call center por parte de su supervisor. Hasta acá es un caso más de violencia laboral y, como decía, generalmente lo que se utiliza de forma de práctica es colocarse en la situación de despido indirecto y solicitar la indemnización por daño moral. Bueno, la señora Moyano no hizo eso y fue por otra vía menos conocida y hasta menos experimentada, que planteó su denuncia en sede penal. Y lo particular de acá no es solo en la sede donde lo hizo, por eso hablé de denuncia y no de demanda, sino que no es solo que lo hizo en la sede penal, sino también que lo hizo alegando una forma jurídica que aún no reconoce recepción legislativa, al menos en nuestro país. La denuncia siguió todo el derroteo del proceso penal y llegó a la Cámara Cuarta del Crimen de la ciudad de Córdoba. Los denunciados, que fueron el supervisor y el propietario del call center, fueron imputados y la figura jurídica que se utilizó, la figura penal, fue lesiones gravísimas producidas por placer, cuya pena oscila en la República Argentina de 3 a 15 años de prisión. Acá en la Cámara, en el año 2022, dictó su sentencia y condenó al supervisor a 3 años de prisión en suspenso. Y este es el primer caso de violencia laboral, de acoso de violencia laboral, que se dirime en sede penal, ¿no? Por lo cual hay que empezar a tomar conciencia por parte de las organizaciones y de quienes ejercen este tipo de cuestiones, que no solamente es el poner dinero, sino cuál es el efecto de la reputación, hasta incluso las consecuencias jurídico-penales, ¿sí?, en las que pueden caer. Después, si quieren, en YouTube hay bastantes testimonios que ha dado la señora Moyano sobre cuál era el modus operandi, ¿no? Porque acá estamos hablando de en abstracto, ¿no? ¿Qué dicen las normas? Pero también está bueno bajarlo y es muy rico entender, bueno, ¿qué vivieron? ¿Cómo se sintió esa persona? ¿Qué vivía cuando, por ejemplo, el supervisor le decía, le contaste a tu marido que hoy te hice llorar, o sos una inútil, o todo para generar, ¿sí?, que esa persona se coloque en situación de despido indirecto y abandone el trabajo, ¿no? Pero bueno, le llegó una sanción de carácter penal. Después ahí, todo esto lo que hablé fue de derecho de fondo, pero bueno, también hay herramientas procesales. Eso lo vamos a ver a lo largo del curso porque no llegamos si no, pero bueno, las herramientas procesales para poder entender cómo hacerlo, cuáles son las dificultades que tienen y distintas novedades que trajo el convenio 190 de la OIT en cuanto a la inversión de la carga probatoria, que son muy importantes. Bueno, por otro lado, vamos a hablar de la necesaria gestión efectiva para prevenir y para evitar la violencia laboral, que requiere siempre de un enfoque integral y de estrategias por parte de las organizaciones para poder mermar y disminuir el impacto que esto tiene. Y sin dudas es contar con procedimientos, con políticas claras que definan qué constituye violencia laboral, cuáles son los ejemplos y que, y que existan, que esto sea accesible para todos los integrantes de la organización. Pero estoy mirando la hora porque sé que tengo 6 minutos, así que le estoy metiendo. Establecer códigos de conducta, ¿sí?, donde se establezca cuáles son las conductas destinadas a la prevención de la violencia laboral, el entrenamiento, formar a los empleados y formar capacitaciones específicas para líderes y para supervisores, emitir campañas de sensibilización, sistemas de reportes claros, confidenciales y accesibles para efectuar los tipos de denuncias, escucha activa, proveer asesoramiento y contención a las personas que son víctimas de violencia laboral y tomar también acciones correctivas frente a ellos. El equilibrio trabajo-vida, ¿no? Porque también sabemos que el estrés es un factor, puede ser un factor de la violencia laboral. Establecer monitoreos respecto al clima laboral, del impacto de las políticas que se implementan y promover el liderazgo positivo.
Esto en cuanto, bueno, podemos profundizar mucho más, pero vamos a avanzar. Esto, bueno, como ya lo abordé antes, y acá tenemos, bueno, una frase que dice, ¿qué tenemos que aprender? ¿No? Que los violentos pueden llegar a ser personas conocidas, ¿sí? Que puede ser tu mejor amigo o tu mejor amiga, la persona de la que menos desconfiarías, ¿sí? Si hay personas, si hay psicólogos o psicólogas, saben las conductas, las actitudes perversas y demás, manipuladoras, que la violencia a veces es tan silenciosa y provoca un sometimiento tan tortuoso en la intimidad de las personas que se vuelve invisible, ¿no? Es una frase bastante profunda, pero nos llevamos bastante. Y por último, para ya ir terminando, traemos cuáles son los mitos y las realidades sobre la violencia laboral. La primera de ellas dice que la violencia laboral es solo física. Como vimos, la violencia no se limita a las agresiones físicas, puede afectar puede tomar la forma de psicológica a través del acoso verbal, amenazas, humillaciones, manipulación, de carácter sexual, de carácter económico. También el segundo mito dice que si no hay testigos, no hay violencia laboral. La falta de testigos no invalida la experiencia de la violencia laboral. Las agresiones pueden ocurrir en privado y aún así tener un impacto significativo en la víctima. Y de esto, la denuncia se puede basar siempre en el testimonio de la víctima y cualquier evidencia adicional, como pueden ser mensajes electrónicos, pueden ser mensajes en las redes sociales. También en el curso vamos a abordar la cibercriminalidad social y el ciberacoso, que es algo que también trae el convenio 190 y hay distintas normativas sobre esto. Hoy es muy normal que tengamos a nuestros compañeros o a nuestras compañeras de trabajo en las redes sociales. Otro de los mitos es que solo las personas débiles son víctimas de violencia laboral. Cualquiera puede ser víctima de violencia laboral, independientemente de su fortaleza, de sus habilidades, de su personalidad. La violencia laboral puede ser dirigida a cualquier persona y no refleja debilidad, sino que está relacionado a un comportamiento inapropiado e inaceptable por parte del acosador. Otro es que es un problema menor que afecta solo a unos pocos. La violencia laboral es un problema significativo, lo vimos a lo largo de toda esta charla, se extiende a distintos ámbitos y afecta a muchas personas en distintos niveles de la organización. Siempre se habla asociado a la debilidad y demás, que solo los hombres son quienes ejercen violencia laboral. Y la realidad es que no, la violencia laboral puede ser ejercida, como hablaba Gaby antes cuando mostraba las estadísticas, por cualquier persona independientemente de su género, ¿sí? Aunque, y esto hay que decirlo, los patrones de violencia pueden variar y las dinámicas de poder también pueden influir. Tanto las mujeres entonces como los varones pueden ser agresores o víctimas de violencia laboral. Otro que también la violencia laboral es un tema personal, que no afecta a la organización. Ya vimos que esto es totalmente erróneo, ¿sí? Muchas veces escuchamos, bueno, que lo resuelvan entre ellos. Es un tema entre ellos, la verdad que la organización, la empresa, no tiene nada que ver. Afecta a la organización, vimos que afecta a la moral del equipo de trabajo, a la productividad, al ausentismo, a la rotación del personal, los costos financieros asociados. Y por último, que la violencia laboral no tiene consecuencias legales, esto es absolutamente un mito. Vimos todo lo que puede llevar y que tiene hasta incluso penas en Argentina tenemos un caso de pena de prisión de 3 años de pena de prisión en suspenso, ¿no? Por lo cual, desmistificar todos estos conceptos es crucial para poder abordar de manera efectiva la violencia laboral y crear un entorno de trabajo más seguro y saludable. Y para terminar, esta es una frase elegida por Gaby que a mí me gusta mucho, que dice que necesitamos cambiar el mundo, no que nos mediquen para soportarlo, ¿no? Vinculado con la implicancia en la salud psicofísica de quienes son víctimas de este flagelo. Bueno, con esto terminamos, Gaby. Excelente, excelente, Alex. Justo, mira el time box. Perdón. Estamos ahí justitos.
tenemos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que nos quiera hacer. Si no, obviamente también, para que sepan, por ahí ya se tienen que ir y están también justitos con el tiempo, tienen nuestras redes sociales para contactarnos y escribirnos lo que necesiten, cualquier duda que quede ahí dando vueltas, nos pueden escribir a los dos. Así que bueno, por mi parte agradecerles por haberse quedado y por estar interesados en este problema tan importante en el mundo del trabajo. Ahí Beatriz Lafontaine nos pregunta si podemos abordar la violencia al empleado público por cambio de gestión gubernamental. Es un tema bastante interesante. No sé de qué país sos, pero por supuesto lo tomamos como un input para abordarlo en el curso, porque sí, es bastante interesante. Recuerden que es un adelanto de lo que vamos a ver en el curso. Hay mucho para profundizar, hay mucho para hacer doble clic y algo que queremos con Alex es que el curso sea bien ajustado a lo que vivimos día a día, que no sea la teoría, sino bajado a casos reales, entender testimonios de personas que fueron víctimas, a ver cómo lo abordan las organizaciones. Así que la idea es esa, que se lleven realmente herramientas para poder ser promotores de un ámbito de trabajo saludable y lo más feliz posible. Bueno, Hernán, ahí te dejo Bueno, muchas el gracias cierre. Gabriela y Alexis, gracias por la exposición. Bueno, ahí están todos los comentarios a través del chat agradeciendo la clase. Aprovecho a contarles y a los que están preguntando que van a estar recibiendo la grabación con la información del programa que inicia la semana próxima. Es un curso universitario sobre Moving, prevención y gestión del acoso laboral, así que les pedimos que estén atentos tanto a su número de WhatsApp con el cual se registraron, como así también a través del correo electrónico, donde bueno, van a poder encontrar esta información. Y bueno, ante cualquier duda o consulta, como decía ahí Gabriela y Alexis, están abiertos los canales de comunicación a través de las redes sociales. Y también les dejé ahí en el chat, lo vuelvo a compartir por las dudas, el enlace del curso con toda la información para que la puedan leer y también, bueno, esperamos tenerlos en el programa la próxima semana. Seguramente ya vamos a estar comenzando, ya hay algunas personas inscritas, es con cupo, así que aquellos interesados pueden contactarse por ahí para que estemos brindándoles toda la información. Gaby, Alexis, no sé si quieren agregar algo, si no con esto ya damos por finalizada la clase y nos estaremos encontrando próximamente. Muchas Un beso gracias. grande a todos. En contacto. Muchas gracias a todos, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias, buenas noches.